Amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. En esta noche, amados hermanos, quiero compartir con ustedes las Sagradas Escrituras. Tengo el privilegio de hablarles de lo que el Señor Jesús enseñó en aquel tiempo. Vamos a hablar sobre la contaminación del hombre. Acompáñame a el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del 1 al 23. La palabra del Señor dice así: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Nos vamos a quedar por ahí en este momento para saber por qué los fariseos en aquel tiempo acusaron a los discípulos de Jesús. Pues hermanos, los fariseos en aquel tiempo eran los maestros de la ley, estudiosos de la palabra. Ellos se dedicaban a estudiar, escudriñar las Escrituras y así darles al pueblo esas ordenanzas que el Señor ha dejado en la ley. Y también los escribas eran un grupo que se dedicaban a copiar las Sagradas Escrituras. También eran conocedores de la palabra. Amados hermanos, ellos eran personas vistos delante del pueblo como una eminencia. Ellos eran los maestros. En algunas ocasiones el pueblo les saludaba a ellos como rabí, un nombre que está sobre todos en aquellos tiempos. Eran hombres bien vistos delante del pueblo. Por lo tanto, cuando se dieron cuenta que Jesús empezó a predicar, Jesús empezó a enseñar, y la enseñanza de Jesús era con toda autoridad, como dice las Sagradas Escrituras. Entonces ellos se llenaron de celos. Empezaron a ver que Jesús no se acomodaba a las enseñanzas de ellos, a las doctrinas de hombres. Empezaron a tener esas angustias, esas molestias. Empezaron a decir que por qué Jesús no se acomodaba a la tradición de los hombres, de los ancianos. Pues Jesús, como todos sabemos, Él viene del cielo, Hijo de Dios, viene a enderezar esas sendas de las cuales estaban torcidas de parte de esas enseñanzas de estos maestros de la ley, que estaban dando una enseñanza errónea al pueblo. Por lo tanto, el Señor Jesús viene y Él empieza su ministerio, y se dan cuenta estos hombres que Jesús no estaba siguiendo la tradición de ellos. Jesús no estaba bajo la autoridad de los hombres. Como nosotros sabemos que Jesús era la autoridad celestial, por lo tanto, Él no tenía por qué acomodarse a las enseñanzas de estos hombres. Y entonces ellos buscaban la manera cómo acusarle
llegaron a Galilea, viniendo de Jerusalén. Si podemos notar, era una distancia de más de 100 kilómetros. Tuvieron que caminar más de 3 días para llegar al lugar donde Jesús estaba predicando, donde Jesús estaba enseñando, donde Jesús andaba haciendo milagros, enseñando las buenas nuevas de salvación. Hasta ahí llegaron ellos. Y es una comisión que venía de Jerusalén. Si nos damos cuenta, hermanos, hay 2 grupos, los fariseos y los escribas. Ellos se unieron para ver cómo hacían caer a Jesús o cómo encontrarle alguna falta al Señor Jesús. Y ellos no le encontraron nada al Señor, sino que vieron que sus discípulos no se lavaban las manos, y para ellos era sagrado lavarse las manos. Para ellos lavarse las manos es tener el corazón puro. Para ellos el lavarse las manos era una ceremonia, era un ritual que ellos creían que con eso bastaba para tener un corazón puro delante del Señor, para tener un corazón limpio. Por lo tanto, ellos criticaron a los discípulos del Señor Jesús y le dijeron al Señor: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos? Y el Señor no les responde, no les da una explicación como se debería de dar, sino Él les habla de parte de las Sagradas Escrituras. Y en el versículo 6 dice: respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El Señor les dice: bien profetizó de vosotros Isaías. Y vamos a ver Isaías, en el libro de Isaías capítulo 29 al 13. Dice la Sagrada Escritura: dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Oigan, hermanos, oigan lo que dice el Señor. El pueblo se acerca, pero solo con los labios. Solo es una honra para ser visto por los hombres, pero no hay profundidad, no hay una raíz, no viene del corazón. El Señor quiere que nosotros le adoremos, que nosotros le honremos, que nosotros le sirvamos de corazón, y sobre todo con un corazón puro, un corazón limpio. El Señor está diciendo: en vano este pueblo, en vano me honra, porque está siguiendo una enseñanza de hombres, una enseñanza que no viene de arriba, una enseñanza meramente humana. Y eso no le gustó al Señor. Por eso es la razón que el Señor les dice en este versículo, en el versículo 6, hipócritas, le dice a estos hombres, a estos maestros. Solo démonos cuenta, el Señor no les habla suave,
no les habla con un tono delicado, sino les habla fuerte. Les dice hipócritas, y no es la primera vez que el Señor Jesús se refiere a los escribas y a los fariseos de esa manera. También podemos ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23. En el capítulo 23, el Señor reprende a estos hombres y les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermanos, démonos cuenta cómo el Señor reprendió a este grupo de hombres que eran maestros de la palabra, pero el corazón de ellos estaba lejos del Señor. Esa es la importancia que vemos, que el Señor no vamos a decirle que le honramos, pero solo de labios. Y el Señor no quiere eso. El Señor juzga los corazones de cada uno de nosotros, hermanos. Eso es lo que Él está viendo de este grupo de hombres, que ellos se hacían pasar por maestros, se hacían pasar incluso por profetas, conocían de las Sagradas Escrituras, pero no escudriñaban la palabra conforme a la voluntad de Dios. El corazón de ellos estaba lejos. Ellos hacían las cosas solo para ver que los demás del pueblo los vean como hombres santos, hombres apartados de las cosas malas, pero no es así. El Señor está viendo el corazón de cada uno de ellos y viene y acusa a estos hombres de hipócritas. En este capítulo 23 les dice: guillaciegos, hombres que no dejan entrar a los que vienen detrás. Ellos no entran a buscar el reino del Señor, tampoco dejan entrar a los que vienen a escuchar la palabra. Por lo tanto, es por eso que el Señor les habla fuertemente, porque Él quiere que nosotros tengamos un corazón limpio, acercándonos a Él y así llevarle esa adoración, ese devocional de corazón, para que Él vea que si hay esa entrega total delante de la presencia de Él. Amados hermanos, vamos a seguir con la lectura. En el versículo 9 les dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: basta que digan un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Miren, hermanos, aquí el Señor les pone un ejemplo y les dice: bien invalidáis los mandamientos del Señor, bien invalidan estos hombres el mandamiento de Dios, agregándole que si un hijo le dice a su madre que no puedo ayudarte porque lo que tengo, ya sea de dinero o bienes o algo con que pudiera ayudar a sus padres, y les diga: esto lo tengo ofrendado para el Señor, y con eso basta. Eso es lo que ellos decían. Y el Señor reprende esto, hermano. El Señor dice que no es así, que ese es un mandato que el Señor dio a Moisés y Moisés le dio al pueblo, y esto hasta el día de hoy está vigente, hermanos. Por lo tanto, uno como hijo
debe de tener ese sumo cuidado con nuestros padres, de poderle ayudar y no hacer como estos hombres invalidaron, porque ellos daban ofrenda, porque ellos quizás daban sus diezmos. Es cierto que es bueno que nosotros hagamos eso, pero también no descuidemos esa parte de poder ayudar a nuestros padres, porque sabemos que es uno de los mandamientos que trae también bendición. El Señor dice que honra a tu padre y a tu madre y tus días se alargarán sobre la faz de la tierra. Hermanos, esto es un mandato que el Señor estaba diciendo que ¿por qué lo están invalidando? Porque estos hombres quisieron agregarle algo más a las Sagradas Escrituras, por lo tanto, impidieron que muchos de los hijos de aquel tiempo pudieran ayudar a sus padres, pudieran recibir esa bendición de poder ayudar a sus padres, mayormente cuando ya nuestros padres son de la tercera edad. Uno tiene que ver cómo les ayuda, hermanos, porque es un mandamiento de parte de Dios primeramente. Y es una gran bendición poder ayudar a nuestros ancianos. Hermanos, y la palabra del Señor sigue vigente hasta este tiempo. Por lo tanto, no vamos a caer nosotros con ese error de esos estudiosos de la palabra en aquel tiempo. Y dice las Sagradas Escrituras, y no dejáis hacer más por sus padres o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí solo es un ejemplo que da el Señor, pero Él mismo dice que muchas cosas semejantes también hay de lo que ellos han transmitido al pueblo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Debemos nosotros regirnos con la palabra del Señor y no dejarnos llevar por que algún hermano me dijo algo porque él cree que es así las cosas. No. Tenemos que ver a la luz de la palabra las enseñanzas que recibimos de parte del Señor. Eso es lo que debemos de hacer. Y dice la palabra, y llamando así a todos, en el versículo 14, y llamando así a todos, toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Oiga, hermanos, el Señor dice, nada hay que pueda contaminar al hombre. Nada de lo que entra. Está hablando de comida, está hablando de alimentación o de alguna bebida. Si nosotros comemos algo, santifiquémoslo en el nombre del Señor y eso no nos va a venir a contaminar. Nada de lo que nosotros comemos nos va a contaminar. Nada de eso. Eso dice el Señor. Pero lo que sale, eso sí es delicado. Eso sí contamina al hombre. Y aquí en el 17 dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entre al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino que en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Nos damos cuenta, hermanos, que aquí hay un principio que el Señor está dejando claro, que todos los alimentos no nos contaminan. Todo lo que nosotros podemos comer hoy,
santifiquémoslo en el nombre del Señor y lo podemos comer, porque Él dice que todo lo que nosotros comemos o lo que viene a nosotros no nos contamina, pero sí lo que sale de nosotros. En el versículo 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amados hermanos, el Señor está dejando claro que lo que hay dentro de nuestro corazón es lo que contamina al hombre. Eso les decía a esta multitud que lo seguía en aquel entonces. ¿Por qué? Que Él sabía lo que había en el corazón de aquellos hombres que trataban de cuestionar el ministerio de Jesucristo, aquellos hombres que estaban cuestionando a los discípulos de Jesucristo. Pero Jesús estaba viendo la profundidad del corazón de ellos. Y sabe, hermanos, esa es la preocupación que hay hoy. Porque el Señor está viendo nuestros corazones hoy. El Señor sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Y eso es lo que es preocupante. Porque nosotros no podemos ver todo esto. Nosotros podemos asistir a nuestra congregación, saludar a todos nuestros hermanos, hablar cosas bonitas, pero el corazón de nosotros es lo que ve el Señor. Si en nuestro corazón hay de alguna de estas cosas que el Señor señaló, entonces nuestra adoración no es bien recibida de parte del Señor. Porque el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón puro, un corazón limpio. Y eso es lo que Él ve, la profundidad que hay en nosotros. Eso es lo que Él está viendo. Y hasta hoy en día, hermanos, podemos ver que todas estas cosas que el Señor enseñó a esta multitud, todas estas cosas todavía hay en el corazón de los hombres. Podemos ver lo que sucede hoy en día en nuestros alrededores, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad. Cuánta cosa de las que el Señor enseñó siguen habiendo en los corazones. Y hermanos, nosotros como cristianos, ya no debe de haber nada de lo que el Señor dijo que contamina al hombre. Porque nosotros ya somos hijos de Dios. Nosotros ya tenemos que caminar delante del Señor bien limpios. Y eso es lo que preocupa, hermanos. Porque el Señor está viendo el corazón de cada uno de nosotros. Está viendo ese comportamiento. Está viendo lo que sale de nuestra boca. En Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, nosotros podemos a veces tener cualquier cosa que lo tenemos con gran estima, con gran cuidado, algo que para nosotros es un tesoro, pero delante del Señor, el tesoro que debemos de cuidar es el corazón. Delante del Señor, lo más importante es tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón santo. Eso es lo que nos está demandando hoy el Señor. El Señor está pidiendo que guardemos el corazón.
ante todas las cosas o sobre todas las cosas que nosotros pretendemos guardar, primeramente guardemos el corazón. Porque ahí es donde se guardan muchas cosas y se deben de guardar los mandamientos del Señor. No cualquier cosa que vemos, oímos, cualquier información que no nos trae edificación delante del Señor, eso no nos va a servir, hermanos. En San Mateo, capítulo 15, 19, el Señor menciona también estas cosas que les dijo aquí a estos hombres, pero llama la atención que el autor, que es San Marcos, en donde estamos leyendo las Escrituras, señala 13 pensamientos malos que hay en el corazón. En San Mateo menciona solo 7, pero en San Marcos está un tanto más amplio. Y por eso quise leerlos aquí, porque está amplio y hay muchas cosas más en el corazón del hombre. Igualmente, en San Mateo capítulo 12, 34, el Señor dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Traigamos a nuestra memoria de lo que nosotros hablamos, hermanos, no aquí en la congregación, de lo que hablamos allá afuera, de lo que hablamos allá con nuestros vecinos, de lo que hablamos allá con nuestros compañeros de trabajo, de lo que hablamos con aquellos hombres que saben que nosotros no somos cristianos. Traigamos a nuestra memoria si hay algún pensamiento malo, ahí lo vamos a sacar. Y eso es delicado, hermanos, porque ahí vamos a revelar delante del Señor lo que hay en nuestro corazón, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tenemos en nuestro corazón, de lo que hay aquí adentro, de lo que hay ahí, hermanos, eso es lo que va a salir de nuestra boca. Y eso es lo que el Señor quiere que corrijamos hoy. Estamos a tiempo, amados hermanos, porque el Señor está hablando el día de hoy, así como habló a aquellos hombres, así como les dijo a aquellos hombres hipócritas, porque el Señor sabía lo que había en el corazón de estos hombres. Si esto hay en nuestro corazón hoy, hagamos cuenta que el Señor está hablando de la misma manera a nosotros hoy. Pero nosotros tenemos ese entendimiento y podemos corregir. Estamos a tiempo, hermanos. Y traigamos a nuestra memoria todo lo que el Señor ha dicho hoy. Eso lo podemos corregir. Y a eso nos ha llamado hoy el Señor. Él nos ha dicho que de esto contamina al hombre, de lo que hay en el corazón. Pero si en nosotros no hay nada de eso, hermanos, que para el Señor sea la honra y la gloria, que nuestro devocional, nuestra adoración va a ser bien recibida. Acordemos de la ofrenda que entregó Caín y Abel. Los dos entregaron lo mejor que ellos tenían en ese tiempo, pero el corazón de Caín no estaba conforme a la voluntad del Señor. Había algo más, había algo que le estorbaba. Por esa razón el Señor no vio bien esa ofrenda. De esa misma manera el Señor va a ver hoy nuestro devocional, va a ver nuestra ofrenda. No nos quedemos solo con que nosotros aportamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda a nuestra congregación. No nos quedemos con eso. El Señor está pidiendo hoy que nuestro corazón sea limpio. ¿Y cómo vamos a limpiar el corazón?
con guardar su palabra, con seguir los mandamientos del Señor. Guardemos esas palabras del Señor. Con eso vamos a limpiar nosotros nuestro corazón. A eso nos ha llamado el Señor hoy, hermanos. Así, hermanos, quiero que tengamos eso presente, que el Señor está demandando hoy, que nuestro corazón sea limpio delante de Él, que nuestro corazón sea puro, que nuestro corazón sea santo como Él quiere que seamos, santo, santo como Dios es. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. En este momento quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero que me acompañes en este momento. Inclina tu rostro ahí donde estás en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por estas palabras, Padre. Sabemos, Señor, que tú fuiste duro con aquellos hombres en pedirles que su corazón sea limpio. De la misma manera, hoy nos estás pidiendo que nuestro corazón también tenga esa purificación delante de ti. Amados hermanos, que nuestro corazón sea limpio. Eso nos está pidiendo el Señor. Hermano, yo te pido que hoy traigas a memoria aquella cosa que te está estorbando en el corazón. Pídelo al Señor que Él sea, que te limpie el corazón, que tengas un corazón puro, que tu ofrenda sea grato delante del Señor, así como la ofrenda que entregó Abel en aquel día. El Señor sigue teniendo memoria de esa ofrenda. Así quiere el Señor, que también tenga memoria de nosotros, porque nuestro corazón está limpio delante de Él. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, amados hermanos. Que el Señor te bendiga.